En Noticias seguimos con las entrevistas a candidatos a la presidencia de la Generalitat para las elecciones del 12 de mayo para conocer un poco mejor sus propuestas. Hoy estamos aquí en la redacción de Noticias para hablar con Alicia Sanz, candidata del Frente Obrero por Barcelona. Alicia, muchas gracias por atender a Noticias. Muchas gracias a vosotros por haberme acogido aquí y por permitirme un espacio para presentar un poco lo que es el Frente Obrero. Claro que sí, así conocemos un poco mejor el proyecto de Frente Obrero. A mucha gente, y entre ellos, le ha sorprendido que el Frente Obrero haya conseguido los avales necesarios para presentarse a las elecciones. No es algo fácil, de hecho varios partidos no lo han conseguido. ¿Eso quiere decir que el Frente Obrero tiene realmente más implementación territorial en Cataluña de lo que podría parecer? Sí, desde luego. Bueno, hay mucha gente que no conoce cuál es la realidad del Frente Obrero. El Frente Obrero, pese a tener una influencia bastante grande en redes sociales, no solo tenemos eso, es decir, Roberto Vaquero, que es el presidente del Frente Obrero y la persona más influyente y por la que se conoce normalmente la organización, tiene mucha influencia en redes sociales, tiene mucho alcance, pero también detrás hay una estructura, hay una base, hay una militancia que es gracias a la que normalmente conseguimos este tipo de avales, y son ellos los que se han encargado de salir a la calle, se han encargado de hablar con la gente y de conseguir que yo hoy esté aquí y que nos podamos presentar a las elecciones. ¿Qué perspectivas tiene el Frente Obrero para estas elecciones catalanas y cuál es el objetivo que se marca? Bueno, nuestro objetivo realmente es que nos sirva como altavoz, que haya más gente en Cataluña que nos conozca, porque yo creo que en toda España es necesario el Frente Obrero, pero aquí en Cataluña hay una situación muy concreta en cuanto a la islamización, en cuanto a la situación de los trabajadores en general, que nos puede servir como precampaña para las europeas, porque también nos presentaremos a las europeas, y para dar un puñetazo encima de la mesa y que la gente vea que sí que hay una alternativa a los partidos más tradicionales, por así decirlo. O sea, claro, lo comentaba porque por lo menos las encuestas no dan opciones al Frente Obrero a obtener representación. ¿Por qué un ciudadano de Cataluña debería votar al Frente Obrero? Bueno, yo creo que es muy difícil que consigamos en estas catalanas conseguir representación, pero creo que sí que vamos a dar un susto de cara a las europeas. Cualquier catalán debería de votar al Frente Obrero porque es la única alternativa que representa a los trabajadores, es la única alternativa que realmente pone encima de la mesa de forma, yo creo que completa, en un análisis no solo territorial, sino general de toda España con el tema de la islamización, por ejemplo, y que denuncia pues todo el circo que han montado en torno al proceso y en torno a la independencia de Cataluña. Ahora hablaremos de algunos de estos temas, por ejemplo, el lema de la campaña para estas elecciones es Stop Islamización de Cataluña. ¿Este es el principal problema de Cataluña ahora mismo? Yo creo que es el principal problema de los trabajadores en Cataluña. El lema es Stop Islamización, pero también es Defiende Cataluña, Defiende España, porque creemos que defender Cataluña es defender España, es decir, que Cataluña forma parte de España y que cuando estamos luchando por cambiar la situación en Cataluña también creemos que hace falta hacerlo en todo el Estado, y creemos que la islamización que se está dando en toda España se está dando de forma mucho más aguda en Cataluña. Una cosa que ustedes desde el Frente Obrero remarcan mucho es que quien sufre más las consecuencias de esta inmigración descontrolada que señalan es precisamente la clase trabajadora. Sí, evidentemente, los que llevan las políticas de fronteras abiertas, por ejemplo, no viven en barrios trabajadores, viven normalmente en urbanizaciones privadas en las que no conviven con este tipo de culturas que no son compatibles con muchos de nuestros valores. Entonces, desde esa postura es muy fácil reivindicar una postura de fronteras abiertas y no hablar del problema o intentar maquillarlo, que es lo que hacen los grandes partidos. ¿Qué es lo que propone el Frente Obrero en materia de inmigración para estas elecciones catalanas, teniendo en cuenta que al final Cataluña competencias directas de inmigración no tiene, sí que tiene indirectas, ¿no? como ayudas o planes de acogida, pero competencias importantes no tiene? Para nosotros es un salto hacia la política nacional. Entendemos evidentemente las limitaciones que hay, pero creemos que es una herramienta, puede ser una herramienta muy eficaz para hacer presión y para hacer toda la presión posible para que eso cambie en todo el territorio español, no solamente en Cataluña, porque la solución no va a venir ni siquiera desde Cataluña y desde España, sino de toda Europa. O sea, no concebimos que sea una cosa tan puntual como de este territorio de aquí.
En Cataluña hay un par de partidos, sobre todo uno en el Parlamento y otro con posibilidades de entrar, que también señalan esta islamización de Cataluña. ¿En qué se diferencia el Frente Obrero de Vox y Alianza Catalana? Bueno, respecto a Alianza Catalana, por ejemplo, Silvia Orriols es una persona que es nacionalista. Nosotros no somos nacionalistas, nosotros el Frente Obrero es patriota revolucionario y nos distanciamos completamente de las políticas y del discurso identitario en cuanto a la raza o la etnia catalana que Silvia Orriols desarrolla, y luego para mí es una alternativa que forma parte del circo electoral y de los partidos más sistémicos, en el sentido de que, bueno, yo he visto cómo sacaba a relucir banderas LGTBI o que al final forman parte un poco del circo electoral y de toda la ideología woke. Entonces, sí, habla mucho del tema de la inmigración, confronta mucho con el tema de la inmigración, pero respecto a otros temas no tenemos absolutamente nada en común. Y respecto a Vox, perdón, Vox, por ejemplo, yo creo que en materia de inmigración tienen un discurso que es muy diferente en cuanto al nuestro, porque es mucho más blando, en el sentido de que ellos solamente hablan de una parte de la inmigración, por ejemplo, ellos solamente hablan de la inmigración ilegal. Nosotros hablamos de la inmigración ilegal y de la inmigración legal, de la masiva. A ellos al final les importa, a Vox le importa la inmigración legal para poder seguir explotando a los inmigrantes que vienen aquí, y les da igual que se creen netos, les da igual que eso conviva en los barrios de los trabajadores, porque lo que les importa es poder seguir explotando. Ellos solamente hablan, por ejemplo, del proceso de islamización, que nosotros creemos que es uno de los problemas más importantes, pero las bandas latinas en Madrid son un problema bastante importante también. O sea, no se reduce solamente a eso, hay que mirarlo en toda su perspectiva, en toda su complejidad. No se puede limitar solamente a la inmigración ilegal. Nosotros no hacemos eso. Respecto a la inmigración legal, ¿qué problemas denuncian desde el Frente Obrero? Hombre, el tema de las nacionalidades, por ejemplo, pensamos que en muchos casos la nacionalidad se regala, no es algo que la gente que tenga la nacionalidad o que consiga la nacionalidad de verdad esté demostrando que está integrada en nuestra sociedad. Vemos como hay barrios en los que tú paseas y muchos de esa gente será española, y el paisaje general que tú reconoces no suele ser el típico español, ¿no? El típico de barrios de aquí de España o de Cataluña, sino que es un paisaje de pues, por ejemplo, comercios marroquíes, de comercios de extranjeros que no se reconocen aquí. Entonces, ese es un problema. Por mucho que tengan la nacionalidad española, culturalmente no son españoles. Entonces, Vox, en ese sentido, lo hace de una forma muy sutil, por así decirlo. Ahora que hablábamos de Silvia Orriols y Alianza Catalana, ¿qué opina respecto al fenómeno Orriols? Porque al final no había aparecido nunca en el bando del tablero político independentista un partido de estas características, y ha sido todo un fenómeno en la política catalana en los últimos meses. Bueno, yo creo que refleja evidentemente que hay una situación que está pasando en Cataluña y que por mucho que, por ejemplo, Esquerra u otros partidos quieran pasar de puntillas sobre ese tema o incluso integren en sus listas, como hemos visto en Esquerra, que hay gente de origen marroquí, por ejemplo, en sus listas, ha integrado a gente de ese tipo en sus listas, refleja un problema que la gente en Cataluña ve, reconoce y quiere soluciones. Entonces yo creo que sí que va a tener... O sea, que es normal que haya gente que le apoye, pero creo que poco a poco, pues con el tema de la independencia y con otro tipo de cuestiones, que haya gente que al final se baje del barco porque no coincida con ella. Hablamos ahora un poco del Frente Obrero. Yo le quería preguntar si el Frente Obrero es un partido de izquierdas. Lo digo porque mirando el proyecto político, hablan de nacionalizar sectores estratégicos, de eliminar empresas de trabajo temporal, aumentar el salario mínimo. Propuestas tradicionalmente asociadas a la izquierda. Bueno, aquí una cosa es lo que pasa en las redes sociales, otra cosa a lo mejor es lo que nosotros somos en realidad. Nosotros siempre lo hemos dicho, lo decimos yo creo que en prácticamente todas las entrevistas, no somos ni de izquierdas ni de derechas. Consideramos que esa dicotomía está muerta, porque realmente azules, verdes o del color que sean siguen defendiendo las mismas políticas y a las mismas élites económicas. Entonces nos desmarcamos de esa dicotomía. Nosotros somos patriotas revolucionarios, nosotros defendemos una transformación social en España y evidentemente los derechos de los trabajadores, entre todo eso.
Y cuando nos centramos en el tema de la islamización, cuando nos centramos en el tema de la inmigración, es porque pensamos que es uno de los problemas cardinales que sufre y va a sufrir en los próximos años los trabajadores en Cataluña y en España. ¿Podríamos considerarlo, pues, más allá de derechas e izquierdas, a Frente Obrero un partido anti-inmigración? Bueno, podría ser una forma de definirlo. Anti-inmigración masiva, seguro. Nosotros creemos que... primero, que la inmigración que llega tiene que estar controlada, es decir, que no puede, por ejemplo, la medida que estaban aprobando hace unas semanas, unos días, de regularizar a 500.000 inmigrantes que no sabes de dónde vienen, no sabes quiénes son, no sabes qué han podido hacer en sus países. Estamos en contra de todo eso y estamos en contra, efectivamente, de la inmigración masiva. Hablando ya de temas un poco más concretos, uno de los debates que ha habido últimamente en la política catalana es si se debe, y aunque Cataluña no tenga la competencia para ello y que el Código Penal también lo pone, se debería expulsar a los extranjeros multireincidentes, porque se ha hablado mucho, ha habido incluso alcaldes de Junts per Catalunya que han apostado por esta medida. Sin ningún tipo de duda, es que esto parece, no sé, o sea, ellos vienen aquí y tienen impunidad absoluta. Que haya gente en la calle, incluso dentro de centros de menores, con 4, 5, 6 causas abiertas, es absolutamente ridículo. O sea, es que no haya ley prácticamente, o que no se pueda aplicar, porque la ley es blanda todavía, pero ni siquiera la aplican. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no conviven con esta realidad. Es que ellos no tienen que salir a la calle y tener miedo porque se hacen las 10:30 de la noche y hay barrios en los que no se puede salir ni pasear por ver lo que te pueda pasar. Eso se está llegando a normalizar aquí en Cataluña y en muchos barrios de España. Es que eso no es normal, Estamos llegando a normalizar situaciones que no lo son, que este país nunca había tenido estos problemas de delincuencia. Otro de los debates recientes en la política catalana es la situación en las prisiones catalanas, una situación que ha impactado recientemente tras el asesinato de Núria, la cocinera del centro penitenciario y demás de Enric, a manos de un recluso que tenía acceso a cuchillos y que desgraciadamente la mató con un cuchillo. ¿Qué posición tiene Frente Obrero respecto a la situación en las prisiones? Bueno, nosotros pensamos que en general el sistema penitenciario no está hecho para que los presos se integren. Sí que es verdad que se debería de dotar de más herramientas a los profesionales para que puedan desarrollar su actividad con normalidad, pero el sistema penitenciario actualmente no está pensado para que los presos puedan integrarse. Entonces habría que cambiarlo entero, por completo. Otro de los ejes centrales del discurso del Frente Obrero en Cataluña es la crítica a los partidos procesistas, a los que acusan directamente de no ser ni siquiera independentistas. Bueno, este es otro de nuestros grandes temas porque cada vez que venimos a hacer un acto aquí en Cataluña, nosotros, como has comentado tú al principio de la entrevista, pero tenemos mucha estructura y tenemos mucha capacidad, pese a lo que mucha gente piense, aquí en Cataluña hay mucho apoyo porque representamos de verdad una necesidad en esta zona y se ha visto. Cada vez que hacemos un acto, viene gente de las CUP, viene gente de determinados ambientes a hacernos pintadas en todos los edificios alrededor del acto en el que pone Fora Espanyols y este tipo de cosas que son totalmente ridículas. Nosotros durante todos estos años hemos atacado las políticas independentistas, hemos atacado a estos políticos porque creemos que no defienden ni siquiera a los catalanes, que están haciendo del procés un negocio, que han hecho un circo en el que están consiguiendo pues vivir y alargar eternamente, engañar a los catalanes para que sigan apoyándolo, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero un negocio con el que chantajear a España y con el que conseguir determinados beneficios económicos o ventajas fiscales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros defendemos la unidad de España, nosotros defendemos que Cataluña forma parte de España, evidentemente, y defendemos los derechos de los catalanes y de los trabajadores en general. Entonces, sí, denunciamos fervientemente y además de forma muy activa el negocio que se han montado los independentistas en Cataluña. Dentro de lo que ahora estaba comentando, ¿entraría la ley de amnistía? ¿Forma parte de este juego que denuncian? Sí, por supuesto, estamos en contra de la ley de amnistía.
Una de las propuestas también del Frente Obrero es la recentralización de competencias como sanidad o educación. Se trata de una cuestión que pocos partidos se atreven a poner encima de la mesa en Cataluña. Bueno, pues porque yo creo que como en la política en general hay mucho complejo para presentar determinadas propuestas, pero evidentemente hay competencias que no tienen ningún tipo de sentido, que estén repartidas de forma además totalmente asimétrica en las diferentes regiones en España y que apostamos por su centralización. Mucha gente en Internet sigue todavía con un discurso absurdo sobre nuestra postura respecto a esto, pero evidentemente hay competencias que tienen que centralizarse y que no tienen ningún tipo de sentido que estén divididas, porque lo único que hace es que haya más burocracia y que todo sea más, bueno, y más inversión económica, evidentemente. Otra cuestión que genera mucha polémica en Cataluña, que el Frente Obrero se ha mojado al respecto, es, cito textualmente, que lo leí en la web, garantizar el derecho a todo el mundo a estudiar en castellano o en su lengua materna. Sí, nosotros pensamos que todo, estamos en España y que todo el mundo tiene derecho a estudiar en castellano. Yo personalmente creo que cuando estás aquí no vives de forma tan aguda esta lucha, ¿no?, sobre la lengua que presentan como un debate a nivel nacional para meterlo en el Congreso, para que puedan hablar su lengua, porque si no es una discriminación. Yo creo que aquí la gente que quiere hablar catalán habla catalán con toda normalidad y con toda libertad, y cuando la gente quiere expresarse en castellano porque es más fácil, porque en determinados sitios es así, pues tampoco hay ningún problema. Pero politizar el uso de la lengua de esta manera me parece ridículo y me parece que es al final intentar engañar a los trabajadores y poner un debate encima de la mesa que no es un problema actual. Los problemas de los trabajadores actualmente son otros, que no es poder o no poder hablar en catalán. Tú hablas aquí en catalán o en castellano en cualquier parte de Cataluña y no viene nadie a perseguirte, no es real. Otro de los ejes centrales del Frente Obrero es la crítica al feminismo, especialmente al feminismo institucional. ¿Cuál es la posición del Frente Obrero respecto al movimiento feminista? Nosotros no somos feministas, no nos consideramos feministas. Nosotros creemos que en España no existe el patriarcado, que no hay una desigualdad estructural que discrimina a las mujeres, y abogamos por la igualdad, que existen situaciones de discriminación concretas. Por ejemplo, yo creo que una de las cuestiones que tiene que abordar España, Cataluña, es el tema de la natalidad, el tema de compaginar el trabajo con la maternidad, con el poder formar una familia. Creo que las mujeres en ese sentido sí que tienen que decidir entre poder formar una familia y poder seguir desarrollando su carrera laboral, la mujer, o en caso de que quiera hacerlo el hombre, pero normalmente suele ser la mujer, y creo que esa tarea sí que es una cuestión que se debería de abordar. Pero en general pensamos que el feminismo ha derivado en no saber ni definir lo que es una mujer, y las políticas que se hacen feministas, desde luego, ni siquiera se acercan a defender a las mujeres. O sea, simplemente lo único que hacen es repetir un dogma inexistente respecto a una situación inexistente en España, y creemos que hay que denunciarlo porque, como he dicho antes con el tema de la lengua, pero ahora con el feminismo, en España uno de los problemas principales no es la desigualdad entre hombres y mujeres. El problema, yo soy mujer y mi problema es que no me puedo emancipar, aunque tengo más dificultades porque no puedo acceder a un determinado trabajo, que salgo a la calle y me encuentro con contextos que sí que son un peligro, yo creo, para las mujeres, pero de esto no habla el Ministerio de Igualdad ni el feminismo en España, y creo que esos son los problemas a los que se enfrentan las mujeres, no que vayas por la calle y te digan no sé qué, o que vayas a no sé dónde y te discriminen por ser mujer. Te podrán discriminar o te podrán decir por ser de una manera o ser de otra, por lo que hagas o dejes de hacer, pero por lo general yo no creo que haya una discriminación estructural hacia las mujeres. Ahora hablaba del Ministerio de Igualdad. Frente Obrero apuesta por eliminar este ministerio. Entiendo que en Cataluña harían lo mismo con la Consellería de Feminismos de Tania Verge. Por supuesto, es que aquí en Cataluña además son los reyes. O sea, yo lo que está haciendo tanto el Ministerio de Igualdad como en Barcelona, los diferentes centros que se están creando respecto a abolir las nuevas masculinidades, o sea, las nuevas masculinidades y abolir la masculinidad tóxica. Este tipo de cosas es que me parece que es reírse de la gente directamente, invertir dinero cuando el país está yendo, o sea, está derivando en una precarización absoluta.
invertir dinero en cosas que no son ni importantes ni fundamentales a día de hoy. Pero más allá de crear estructuras como el Centro de Nuevas Masculinidades, etcétera, ¿no hay machismo en España? Hay personas machistas, pero no hay un ente organizado en contra de las mujeres en España. Pues hay personas machistas, sí, evidentemente. Hay personas que, pues yo que sé, que se comportan de una determinada manera que yo no respeto, yo no acepto. Evidentemente, eso hay que denunciarlo y hay que cambiarlo, sí. Ahora, decir que en España todo el mundo, todos los hombres son machistas, yo la gente que afirma este tipo de cosas me pregunto qué tipo de gente tendrá alrededor. Porque yo no lo sé, yo estoy aquí y me voy a presentar a las elecciones catalanas en mi organización y no es por el hecho de ser mujer. A mí que me pusieran aquí por el hecho de ser mujer me parecería un insulto hacia mi persona. Nosotros estamos en contra de los cupos, porque para mí eso es instrumentalizar a las mujeres y ridiculizar a las mujeres. Si yo estoy aquí, quiero que me elijan por mis capacidades, no quiero que me elijan por el hecho de ser mujer, porque ser mujer no tiene ningún mérito, tú naces siendo mujer. Tiene mérito la persona a la que te conviertes, las capacidades que desarrollas, etcétera, etcétera, pero no el hecho de ser mujer. Y en Barcelona, por ejemplo, lo que están haciendo con el tema de la ley trans, eso también tiene que ver mucho con el Ministerio de Igualdad, con la ley trans y la hormonación a menores, es que a mí me parece un ataque hacia la integridad de esos menores directamente. Y ya vamos, para ir finalizando, la última pregunta, una que hacemos habitualmente a todos los candidatos o personajes relevantes en la política, que es ¿qué opinión tiene Alicia Sanz y el Frente Obrero sobre TV3? ¿Se debe cerrar, se debe remodelizar, dejar como está? Este año se ha aprobado una aportación para los próximos 4 años de 1.300 millones de euros. ¿Qué opinión tiene? Yo preferiría que hicieran contenido de calidad antes que cerrarlo. Para mí son el ejemplo, el mejor ejemplo de toda esa degeneración de la izquierda hacia todo lo liberal y todo lo, para mí, pues eso, una deriva que está degenerada para mí. Y yo creo que ese tipo de contenidos no deberían de hacerse. Ahora, cerrarlo, yo creo que se debería de hacer un contenido de calidad, un contenido mucho más profesional y no que fuese un chiringuito y que se dedicase simplemente a mantener el discurso hegemónico. Alicia Sanz, ¿han mirado algunas veces TV3 o han mirado algún contenido de TV3? No, más allá de lo que hay en redes sociales, sinceramente no. No soy seguidora habitual, pero bueno, sí que he visto muchos cortes que que aparecen en las redes sociales. Perfecto. Señora Alicia Sanz, muchas gracias por atender a Noticias. Mucha suerte en esta campaña y en futuros proyectos. Muchas gracias a vosotros.